Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Queridos hermanos, encontramos estas palabras tan hermosas que nos llenan de confianza. Dice la Sagrada Escritura, dice el mismo Cristo, el buen pastor: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Esto tengámoslo claro, para no andarnos dando por ahí permisos equivocados. Pensamos que Dios no nos ve, que Dios no se da cuenta. No, Él nos conoce a todos y cada uno de nosotros, y nos conoce interiormente y externamente. Él es el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hoy nos dice y nos enseña el Santo Evangelio. Y digo que esto nos llena de confianza, nos llena de paz. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir caminando, pero también por donde debemos de caminar, ¿verdad? Porque recordemos lo que nos dice el mismo Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si nosotros, las ovejitas, el rebaño, no nos vamos por ese camino que es Cristo, nos podemos perder. Hay que irnos por donde Él nos va indicando, por donde Él nos va enseñando por medio de su Evangelio, siguiendo sus santos mandamientos, dejándonos iluminar con su palabra, caminar, 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 andar por donde debemos de andar, que es el mismo Cristo, el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y si nosotros conocemos a nuestro pastor, a nuestro Señor Jesucristo, bueno, pero también para verdaderamente conocerlo a nuestro Señor y seguirlo con toda la confianza, porque dice también aquí las Sagradas Escrituras que un asalariado, es decir, uno que no es el dueño del rebaño, ese las abandona. Pero Jesucristo nuestro Señor no. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas, somos su rebaño, y Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. O debemos esforzarnos por conocerlo a Él, y el modo de conocerlo es a través de las Sagradas Escrituras. Por eso yo siempre les he insistido y les insisto que lean y que leamos y meditemos y recemos con las Sagradas Escrituras. Y así, por ejemplo, miren, desde las Sagradas Escrituras, hoy nos enseñan que Jesucristo es el buen pastor, que nosotros somos su rebaño, y que si nosotros nos vamos siguiéndolo a Él, o nos dejamos pastorear por Él, o arrear por Él, por nuestro Señor Jesucristo, al final de nuestra vida, fíjense lo que nos espera. Aquí nos lo dice la Sagrada Escritura: vamos a ser semejantes a Él. Fíjense nada más, aquí dice la Sagrada Escritura, nosotros que somos el rebaño, nosotros que somos las ovejas, que nos conoce nuestro buen pastor, si nosotros nos dejamos conducir por Él, si nosotros seguimos el camino que es Él, al final vamos a ser semejantes a Él. Y dice aquí la Sagrada Escritura: y lo vamos a ver tal cual es. Pues aquí nosotros cuando contemplamos esta imagen de nuestro Señor,
de veras que sentimos aquí en el corazón, ¿verdad? Cada uno de nosotros sentimos, experimentamos al contemplar a nuestro Dios en esta imagen, en la imagen del resucitado. Pero al final de nuestra vida vamos a contemplarlo a Él, o mejor dicho, vamos a ser semejantes a Él y lo vamos a ver y lo vamos a contemplar tal cual es. Bueno, pero para lograrlo o para alcanzarlo, para conseguirlo, no nos vayamos a ir por otro camino que no es. No nos vayamos a dejar guiar o a dejar conducir por otras personas que incluso se manifiestan como los Mesías. El mismo Cristo dice: vendrán muchos usurpando mi nombre. Vendrán muchos diciendo que ellos son quienes tienen la verdad, quienes tienen la razón. Vendrán muchos diciendo que ellos son los salvadores o el Salvador. No. Por eso el mismo Cristo nos lo dice antes. Que no nos dejemos engañar por ellos. Incluso dice el mismo Cristo: no les hagan caso a ellos. Al único que hay que hacerle caso es a nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Por eso vamos a seguirlo a Él, que es nuestro camino. No nos vayamos, como dice el Papa Francisco, no nos vayamos por caminitos o por vereditas que no nos van a llevar a ningún lado. Porque si nos confundimos y nos vamos por esas vereditas o por esos caminitos que no son Cristo, al final de nuestra vida no vamos a ser semejantes a Cristo. Y al final de nuestra vida no vamos a contemplar a Cristo tal cual es. Porque entonces, aunque el mismo Cristo dice: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, son mis ovejas, al nosotros irnos por otro lado, por otros caminitos o por otras vereditas, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Por eso sigamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor. Así nos lo enseñan hoy las Sagradas Escrituras. Nos lo enseñan hermosamente en este pasaje del Santo Evangelio. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Somos de Él. Le pertenecemos a Él, a nadie más. Por eso también nosotros, queridos hermanos, hoy que estamos celebrando este domingo del Buen Pastor, ya lo decía hace un momento, hay que oír, hay que escuchar a quienes en nombre de Cristo nos pastorean en este momento como rebaño, como pueblo de Dios. Hagamos de caso, escuchemos a nuestros pastores, a nuestros obispos, a nuestro Papa, a nuestros cardenales. Ellos son nuestros pastores, nos pastorean en nombre de Cristo. Hay que irnos por ahí, por donde ellos nos dicen. Hay que dejarnos ir, hay que dejarnos llevar. Y hagamos de caso. El apóstol San Pedro decía: primero hay que obedecer a Dios antes que al hombre. Y quienes nos hablan en nombre de Dios son nuestros pastores, y a los primeros que hay que obedecer es a nuestros pastores. Un pastor habla en nombre de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hay que seguirlo a Él como nuestro camino, a Cristo. Hay que tenerlo a Él como nuestra verdad, y hay que vivir nuestra vida en Él, que es la vida, para que al final de nuestra vida seamos semejantes a Él, y al final de nuestra vida lo contemplemos a Él, a Cristo, como nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. Pues, queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos asista, que el Espíritu Santo nos ilumine para no andar siguiendo a extraños, sino que sigamos a Cristo, el buen pastor. Y seguir a Cristo es seguir o es escuchar a aquellos que nos hablan en nombre de Cristo. Acuérdense, voy a recordar un poquito cómo estaba la situación de los apóstoles. Y lo hemos escuchado en estos domingos. ¿Cómo estaban los apóstoles después de que crucificaron, después de que crucificaron al maestro, al pastor? ¿Cómo estaban los apóstoles, los discípulos? Pues todos miedosos.
estaban encerrados a puerta cerrada porque le tenían miedo a los judíos. ¿Y a qué hora se les quita ese miedo, ese temor? Cuando el mismo Cristo les dice: reciban el Espíritu. Reciban el Espíritu. Se acabaron los miedos, se acabaron los temores y se dispusieron a vivir de acuerdo a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Por eso el mismo Pedro, el apóstol San Pedro, se los decía hace un momento, él decía: primero hay que obedecer a Cristo, a Dios, que es la verdad, más que al hombre, porque el hombre puede mentir, el ser humano puede mentir. Y mi vida y nuestra vida no depende del hombre, nuestra vida depende de Dios, nuestro Señor, el buen pastor. Ahí tenían la valentía, ahí tenían la fuerza, el carácter para vivir su vida de acuerdo a la verdad del Evangelio, es decir, de acuerdo a lo que aprendieron y vieron en Cristo nuestro Señor. Por eso, que el Espíritu Santo también a nosotros nos ilumine, para que no tengamos miedo. Hagámosle caso a nuestro Señor Jesucristo, no a los humanos que andan envueltos en esa violencia. Que los malvados abandonen sus caminos y los criminales sus planes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz en nuestro México. Pero que el modo de vivir de ellos no nos atemorice a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un buen pastor. Un buen pastor que nos conduce y que nos lleva por el camino que debemos de ir. Y que si seguimos ese camino, al final vamos a ser semejantes a Él. Y sobre todo lo vamos a contemplar y lo vamos a ver tal cual es. Es que esto es hasta para que se ponga la piel chinita, hombre. Imagínate que al final de nuestra vida vamos a ver a Cristo como es. Pero pues hay que dejarnos pastorear por Él. No sé, que como les decía hace un momento, en vez de ir por el camino que es Él, vayamos por cualquier veredita, por cualquier caminito. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿a poco no cuando nosotros a lo mejor andamos por ahí en una colonia o en una ciudad que no conocemos? En una ciudad que no conocemos, o en el campo, por ahí andamos en el campo, ¿no? Y de repente pues andamos como que, ¿y aquí por dónde me voy? ¿Me iré por esta callecita o me iré por esta o por esta? Pues como que digo, ¿y esta quién sabe a dónde? No, esta no me va a llevar a ninguna parte. Si me voy por acá, no, pues esta me va a perder. Pero cuando nosotros encontramos un bulevar, un camino, dice, por este me voy, este me va a llevar a alguna parte. Pues ese es Cristo, el camino, no la veredita, no la veredita. Bueno, que el Espíritu Santo nos asista y nuestra Madre Santísima, Madre de la Iglesia, nos acompañe en el andar, en el caminar, en esta vida donde nos va pastoreando, donde nos va conduciendo el buen pastor que es Cristo, y nuestros obispos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros seamos dóciles para dejarnos conducir, para dejarnos llevar por donde debemos de ir. Nuestra Madre Santísima, Madre de la Iglesia, ruegue por nosotros. Digamos, así sea. Aún puedo escuchar tu voz diciéndome calladamente: no te preocupes, ya no tienes que morir. Yo ya morí por ti, yo ya pagué por ti. Mira mi pecho traspasado por amor. Y ahora puedo verte, y en tu pecho ardiendo el amor que te llevó a sufrir hasta la muerte, entregándome la vida en una explosión de amor. Te consumiste, por mí moriste, como una estrella al estallar. Fue tu deseo de amar, te consumiste. Ahora soy libre, ahora ya nada
es igual, pues tú me diste para siempre libertad.